Bien, entonces el día de hoy, 28 de abril, tenemos la tutoría de cuarto periodo. El énfasis de la tutoría de hoy es genética de poblaciones. Recordemos que estos temas pueden salir en evaluaciones como la evaluación parcial de la próxima semana y también podría entrar en competencias. Entonces, ese les va a ayudar. La presentación yo se las dejo en Classnet junto con la grabación de esta clase para que tengan los dos recursos. Bueno, chicos. Miss, ¿cuándo es que es la evaluación de taxonomía? La evaluación todo, o sea, no, la evaluación de genética de poblaciones y el primer tema de taxonomía, que es la historia de la taxonomía, todo entra en la evaluación parcial de la próxima semana. Bueno, lo más seguro es que Y sea ahorita también vamos a ver eso, ¿verdad? pues lo de historia de la taxonomía es como más estudiar la presentación sobre los reinos. Va a hacer más Ok. énfasis en los cálculos y los conceptos de genética de poblaciones. Bueno. Sí, señora. Pero si nos sobra 5 minuticos, de pronto, sin compromiso, podemos entrar a la presentación y les muestro de dónde tienen que estudiar. Y de ahí salen las preguntas. Bueno, Ok. ¿alguna otra Ok, Miss, pregunta para gracias. arrancar? No, entonces listo. Entonces en este momento silenciamos todos los audios, exceptuando yo mismo, y voy a comenzar. Les voy a arrancar con la presentación. Se las comparto en Classnet para que la tengan completita. Ahí hay ejercicios. Vamos a hacer lo siguiente. Al final de la presentación van a encontrar unos ejercicios libres. La persona que pueda enviarlos a mi correo se los valdría como una nota de mejoramiento. Bueno. ¿Sí? Ok, Miss. Listo, entonces arranquemos. Entonces esta es la presentación. Tutoría cuarto periodo, genética de poblaciones. ¿Qué es lo que se supone que ustedes deben tener claro del tema de genética de poblaciones? Arrancamos con integrando lo que vimos el periodo anterior de evolución y el anterior de, o sea, el segundo periodo de genética y el tercero de evolución, y eso se integra en la genética de poblaciones. Entonces ahorita vamos a mirar qué es eso. Retomamos el concepto de población, reservorio génico, qué es una frecuencia alélica, cuáles son las fuentes de variación genética en una población a través del tiempo. Vimos conceptos como deriva genética, mutación, selección natural. Vimos el equilibrio genético relacionado con, o más bien cuantificado en el principio de Hardy-Weinberg, y vimos cómo este principio puede estar dándonos una idea de si la población está o no en equilibrio. Eso lo querían tener claro. Bueno, vamos a ver, ojalá que alcancemos a trabajarlo todo. En las diapositivas igual está todo con ejercicios, todos estos temas. Bien, entonces primero, arranquemos con el concepto general. Realmente la genética de poblaciones es una ciencia, una rama que integra la genética con la evolución. O sea, cómo cambia, pero específicamente cómo cambia una población. De tal manera que a la genética de poblaciones no le interesa saber ni dónde se guardan los genes, ni qué contienen los genes, ni cómo se codifican. Eso se lo dejamos a específicamente solo a la genética. Pero cuando lo unimos al nivel de las poblaciones, tenemos que entender que ella describe matemáticamente qué tan frecuente es un alelo en una población. ¿Listo? ¿Qué tan frecuente es un alelo en una población? Y eso le ha permitido a los nuevos genetistas, porque los antiguos eran los de Mendel, y Mendel pues no explicaba eso matemáticamente, sino descriptivamente. Los nuevos genetistas, o el neodarwinismo también, los nuevos darwinistas, explicaron y entendieron que una población tiene que cambiar, los fenómenos evolutivos tienen que darse mediante tendencias matemáticas. La tendencia matemática que mide la genética de poblaciones se llama la frecuencia. Y eso lo hemos hablado muchas veces, que es la frecuencia. Ahorita en una diapositiva definimos qué es una frecuencia. Para ello, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es una población? Lo hemos hablado muchas veces. Hay 3 condiciones para entender y diferenciar una población de una especie. Entonces, la población es un grupo más específico de una población, es un grupo mucho más específico de una especie. ¿Por qué? Porque una población cumple condiciones de la especie.
se pueden reproducir entre ellos, sus hijos son fértiles, de una u otra manera, los hijos fértiles pueden volver a crear nuevas generaciones. Pero aparte de estas tres condiciones, ¿cuál sería una nueva condición de la población que la hace más específica que la especie? ¿Cuál sería? ¿Que comparten qué? ¿Podría repetir la pregunta, Miss, por favor? Entonces, ya yo le recordé que es el concepto de especie. Ahora le estoy preguntando, ¿qué hace a la especie? Perdón, ¿qué hace la población un grupo más específico que la especie? ¿Qué condición? No estoy seguro, Miss, pero de pronto que por temas demográficos se separaron. Por ahí bajero, pero entonces es lo contrario. O sea, que una población, por temas demográficos, comparten el mismo lugar y el mismo tiempo. Esas son las dos condiciones para que sea una población y que obviamente sea la misma especie. Por ejemplo, nosotros los humanos, como especie humana, sea que vivamos en China, los humanos de China, los humanos de Europa y los humanos de Latinoamérica, somos de la misma especie, pero no de la misma población. Cuando ya hablamos aquí de los de Bogotá, que tenemos en común un espacio y que eso nos podría facultar para podernos reproducir, ese es el nivel de la población que tengamos, que vivamos en el hoy y en Bogotá. ¿Listo? Bien, ahora. ¿Eso quiere decir que va a haber algún momento en que vamos a tener que evolucionar o pues ser una especie diferente? Pues, ojo, aquí voy para eso, gracias Cami. Una de las preguntas que intenta resolver la genética de poblaciones es, ¿para dónde vamos como especie? Si va a haber algún factor, o si hay algún factor que algún grupito de humanos los aparte tanto que los vuelva una nueva especie. Eso es un proceso muy largo. Los peruanos. Pero bueno, tendría que haber una especie de superfactor. Pero los peruanos son inferiores. Es más, ahorita con la globalización nosotros tendemos más a mezclarnos entre nosotros porque podemos ir a un territorio y eso no va hay... mi pregunta. O sea, hoy prácticamente uno puede ir a cualquier parte del mundo, o sea, prácticamente Sí, ya no se pueden aislar, o sea, exacto. O sea, como tal no es digamos, probable que... es menos probable en la población humana que haya un factor que aísle, porque recordemos que el primer factor de que se forme una nueva especie sería un aislamiento geográfico, eso lo vimos en el periodo anterior. En los humanos, como tenemos tantas mezclas y tantas posibilidades de que vayamos y vivamos en otro lugar y asimismo procreemos con grupos étnicos diferentes, porque el concepto de razas no, en el humano no está biológicamente claro, o sí claro, pero si no, prácticamente no existen las razas biológicas en los humanos. Hay como grupos étnicos, culturales. Entonces, de esa manera, la especie humana es posible, podríamos intuir hipotéticamente que no es, que está más hacia la mezcla siendo la misma especie que hacia formar grupos específicos y que algún día sean nuevas especies. ¿Okay? Lo que no sucede con los perros. Los perros, entonces, ¿qué pasa con los perros de acuerdo a lo que acabo de explicar? ¿Qué ustedes podrían esperar? A mí, pues, por ejemplo, el que nos dijiste de los chihuahuas, ¿no? Y, por ejemplo, perros grandes, que ellos ya están como aislados ya no se pueden reproducir prácticamente. Porque hay un bloqueo, un aislamiento morfológico, ¿no? Sí, Pero de sí, una u porque otra son muy manera, chiquitos. el humano ha de una u otra manera puesto la mano de la selección artificial porque ha hecho aislamientos para no permitir que razas se crucen porque dañan el linaje, el pedigrí que llaman ellos. Entonces, es más probable, digo yo, ¿cierto? Una hipótesis de que con el tiempo, si sigue la tendencia de cuidar razas, los perros se vayan diferenciando tanto que ya se vuelvan especies diferentes y un día de ellos no se puedan, un día de ellos con el tiempo no se puedan mezclar entre ellos, lo que sucedió con los osos. ¿Ok? Bien. Ok, Miss, ok. Listo, entonces, qué preguntas se pueden resolver estudiando con genética de poblaciones a una población? Valga la redundancia. Primero, cómo evoluciona un rasgo? Más bien, el impacto de un rasgo nuevo cuando llega a una población. Entonces, por ejemplo, el efecto de una mutación. Pueda que en nuestra población llegue una persona con algo extraño, que justo a alguien en la piel le aparezca un rasgo de una especie de clorofila y se vea verde. Eso es una mutación. O sea, le aparece a un individuo. Si ese individuo que era uno se puede mezclar exitosamente,
van a ver, es posible que con muchas generaciones esa población, y si por selección natural eso le ayuda a ese grupito, pueda que ese rasgo se vaya volviendo más común. ¿Eso qué va haciendo? Que la frecuencia de ese alelo pueda que pasen dos cosas, o no tenga éxito y desaparezca, ¿cierto? O sea, una mutación puntual y venga y se desaparezca, o que haya un éxito y se vuelva más común. Eso es lo que estudia, una de las cosas que estudia la genética de poblaciones. Otra cosa que estudia la genética de poblaciones es cuál es la relación del proceso, ¿cierto? Del proceso de incluir nuevos rasgos en la formación de nuevas especies y razas, que es lo que acabamos de explicar. Y la tercera, por posible pregunta que le interesa a la genética de poblaciones, es mirar diferencias y semejanzas en cómo son las poblaciones que habitan diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, se puede hacer todo un análisis estadístico de mirar cómo es la frecuencia alélica de la población australiana en el color de la piel y mirar cómo es la frecuencia del color de la piel de los africanos y mirar cómo ellas son diferentes o semejantes. También, por ejemplo, con el tema ahorita del COVID, podría ahorita que están mapeando el virus del ADN, del ARN del COVID, porque el COVID tiene ARN, mirar cómo algunas poblaciones tienen un alelo que las hace resistentes, porque ya hay personas que no les, o por lo menos son portadores pasivos, no se enferman, o que algunas personas ni siquiera el virus los ha enfermado, ni siquiera, ni lo han portado. Entonces, esa sería una línea de investigación para encontrar poblaciones resistentes del COVID, por ejemplo. Obviamente es una investigación larga, pero pues se han encontrado, por ejemplo, con el VIH, ahorita sigue siendo pues personas que se infectan de VIH, mueren mucho menos, por eso es que ahorita no nos asusta tanto el VIH como factor de mortalidad. Sin embargo, encontraron en África una población que es resistente al VIH y de allí sacaron el tratamiento de resistencia inmunitaria. No hay cura, pero hay tratamiento. ¿Listo? O sea, miren la importancia de la genética de poblaciones. Encontrar un gen importante dentro de que sea más frecuente en una población. Listo, entonces entremos en materia. Vamos con otra diapositiva. Para entender eso, aquí ustedes deben entender concepto de la estructura genética que ya vimos. No me detengo mucho aquí. El genotipo, el fenotipo, eso le sirve para el laboratorio y los alelos. Entonces, ¿qué es el genotipo? Lo que yo veo, el rasgo visible. Por ejemplo, en las hormigas que ustedes tienen que hacer el laboratorio, hay 3 genotipos posibles, el gris, el amarillo y el café. Y a nivel de genotipo es lo que guarda, los alelos que guardan en un gen posible, lo que se guarda en el genoma, que en este caso sería lo que hemos visto como homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. Súper repaso de temas anteriores. Y cada una de las opciones que guarda el gen, eso sería para organismos diploides, tenemos cada una de las formas u opciones del gen, la conocemos como el alelo. Y recordemos que el alelo es súper importante en el componente haploide, por ejemplo, en un óvulo o en un espermatozoide. Bien, preguntas de este breve chiquitín repaso de las palabras clave que vamos a usar. ¿No, cierto? Listo, sigamos. Entonces, ojo con esto sí lo vimos y es de este periodo. Resulta que en las poblaciones, hay algunos procesos que hacen que se modifique esa estructura. O sea, ¿cuál estructura? El genotipo, el fenotipo y los alelos. Generalmente conocemos 3 fuerzas que hacen que las poblaciones cambien, que es lo que normalmente pasa, que las poblaciones sí cambian. Una es la migración, súper fácil. Otra es la que aparezca una mutación y la mutación vaya heredándose. Y la otra sería la tercera fuerza, gran fuerza, sería la selección natural. ¿Por qué le llamamos a estas 3 fuerzas procesos sistemáticos? Porque tienden a cambiar los genes, qué tan frecuente es un gen, de una manera predecible. O sea, generalmente faculta a la población para bien. En cambio, tenemos uno, y que por eso a veces nos cuesta tanto, que es una fuerza que se llama la deriva genética, que es un proceso no sistemático, sino un proceso de dispersión. O sea, que parte de la población y prácticamente esas pequeñas poblaciones, producto de ciertos efectos aleatorios, muestran unos cambios, pero los cambios son al azar.
Y ahí hay una diferencia entonces entre deriva y selección, por ejemplo. Cuando una población se le selecciona, se supone que la selección se da para adaptarse mejor. ¿Eso lo tenemos claro? La selección natural es un Sí, mecanismo. señora. Sí, entonces la selección natural habilita a la población para adaptarse mejor. En el caso del laboratorio que estamos haciendo, se supone que si yo pongo las hormigas sobre y viven en un medio, digamos, en la pradera, que son hojas verdes, la selección natural le va a ayudar más al genotipo y al fenotipo, en donde se encuentra más frecuentemente el alelo verde. Las demás van a estar más expuestas a predadores. ¿Qué está pasando con la población? Se está seleccionando y en la adaptación está mejorando la frecuencia alélica de ese gen, de tal manera que se vuelve más frecuente para mejorar su adaptación. En cambio, la deriva genética no tiene un rumbo ni un objetivo, sencillamente. Por ejemplo, llegó a Australia un gran incendio. El incendio hizo que las poblaciones se dispersaran y al azar, de forma aleatoria, algunos genes pudieron pasar a la otra generación, de los animalitos que no se quemaron. Ahí no se sabe si los genes de las nuevas generaciones les van a ayudar o no. Sencillamente es un efecto al azar. Esa es la diferencia entre la deriva genética y los demás procesos. Bueno, porque yo sé que Miss, una el que pregunta. más les cuesta es deriva genética, la verdad, lo que he leído en los talleres. Dime, ¿quién me va a preguntar? Velázquez, Miss, Dime, una Pipe, pregunta. dime. Cuando, Señor. ¿por qué se utiliza como ejemplo de deriva genética, por lo menos en la presentación que tú nos tenías, como para ampliar el tema de este? Sí. ¿Por qué se utiliza como ejemplo el que un humano pise como a 2 cucarachas? O algo Bueno, así? sí, es un ejemplo como tan dramático y tan drástico que nos vaya a recordarlo para siempre. Si en este momento, el ejemplo, por ejemplo, del elefante. El elefante está viviendo en una gran selva y él coge y pisa. Pisa, él no se da cuenta que es un factor. Él no está seleccionando a las plantas que pisa. O sea, no está diciendo, esta está más adaptada, no. Él está haciendo un factor al azar, lo mismo sería el pisotón de una persona, de tal manera que las flores que quedan, que sobrevivieron a las pisotadas del elefante, son los que van a quedar por un efecto al azar, los genes. Pero no ni por selección natural, ni es un efecto de la mutación, ni fue porque se pudieron migrar a otro lado. Entonces, por eso el ejemplo de pisar es como la manera súper concreta, digo yo, de mostrar que es un efecto, primero que dispersa la población y segundo que es un efecto al azar. Así como puede ser un incendio, puede ser una inundación o puede ser la pisada de un elefante o la pisada de un humano que mató a algunos de la población y no los dejó reproducirse y sus genes de pronto se perdieron, sus alelos de pronto se perdieron. ¿Sí? Sí, sí, señora. Aquí, este recurso que me está diciendo Pipe, se los volví a colocar aquí. Ustedes entran aquí y aquí les hablan de cada fuerza, les hablan de migración, les dan ejemplos de selección y de deriva genética para que los que todavía tienen dudas de alguna de estas 4 fuerzas los puedan profundizar. En el laboratorio, al final del laboratorio, después de conclusiones, les piden que den un ejemplo enfocado en las hormigas de cada uno. Por ejemplo, ¿cuál es ahí les voy ayudando unas con el laboratorio, ¿cuál es el factor de esas fuerzas evolutivas? ¿Cuál es la fuerza que está haciendo cambiar las hormigas? Selección, ¿no? La selección. La selección Muy bien. natural de predación. Exacto, la selección natural a través de un predador que captura las que no estén camufladas o mimetizadas. Espera, mimetizadas, ¿qué es mis? ¿Alguien se acuerda qué diferencia hay entre camuflaje y mimetismo? Sí, que pues camufladas son las que pues, de por sí sus características ¿Se parecen físicas a qué? la permiten camuflarse al ambiente. Al Que se ambiente, parecen al muy bien. ambiente, y las mimetizadas son aquellas, como en el ejemplo que nos dabas, que las serpientes, que no son como venenosas, pero Muy bien. sus escamas se Perfecto. parecen a las venenosas y por tanto evitan el contacto con ellas. Perfecto. Entonces, en resumen, el camuflaje es parecerse al medio donde yo vivo. Entonces, por ejemplo, en el ambiente que ustedes están viendo, si cogen el de desierto, las que se camuflan mejor son las cafés. ¿Sí o no? Y si Amarillas. cogen las amarillas. Pero si escogen el de la pradera, las mejores son las verdes.
Entonces, se llama sí. camuflaje. En cambio, mimetismo no es el ejemplo del laboratorio, es un mecanismo de parecerse a otro individuo, a otro ser vivo, más peligroso o más grande. Por ejemplo, las mariposas, Como las polillas, ¿cierto? Con los las búhos. polillas, sí, tienen como una especie de ocelos, y hasta uno le pasa de adulto que si ve eso en la noche, pensará que son dos ojos mirándolo. Y eso es para asustar, para de una u otra manera, eso se llama mimetizarse. ¿Listo? Entonces, recordamos mimetismo y camuflaje. Entonces, les van a pedir en el laboratorio, al final, que ustedes den un ejemplo relacionado con las hormigas en donde se aplique la deriva, la migración y la mutación, que son los otros mecanismos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el laboratorio no se tratara de selección natural, sino de migración? ¿Cómo se vería la animación? Pues que se irían a otra población. Muy bien, entonces, unas amigas hormigas que se van y van a recolectar hojas a otro lugar y se quedan en otro lugar y se aíslan. Sería, entonces, esos genes que se fueron, se perdieron. No porque los predaron, sino porque se llama flujo de genes. Se fueron a otro lado. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ahora, hablemos entonces, concepto, ¿qué es frecuencia? Vamos a trabajar ahorita más ejercicios de lo que vimos de números. ¿Qué es frecuencia? El número de veces que Miss, sale. antes que nada, una pregunta. Dime, Pipe o Camilo. En el otro tema, en el laboratorio, yo utilicé el ejemplo en mutación. Utilicé que, por ejemplo, a la población verde, o sea, que por una mutación le salían como rayas cafés y con eso pudiera confundirse en la maleza. ¿Ese ejemplo sí estaría bien para mutación o sería de otro? Si le salieron, o sea, si apareció en una o en poquitas organismos, la característica es una mutación. Sí. Ah, bueno, listo. A mí sí otra pregunta. Las mutaciones no salen de forma aleatoria, ¿cierto? O sea, ¿de qué depende de que salga una mutación? Ah, bueno. Las mutaciones pueden aparecer por un evento que hace que la secuencia de la síntesis de las proteínas cambie. O sea, que a nivel químico y de la secuencia sí es un evento al azar. El efecto no es un efecto al azar. Ok. ¿Listo? Como para resumirte eso. Bien, entonces frecuencia. La frecuencia es una magnitud, la podemos medir matemáticamente y está resumida o está representada mediante el número de veces que hay un alelo en una unidad de tiempo. Generalmente la unidad de tiempo en biología son el número de años, los millones de años o las generaciones. Entonces tomemos este ejemplo. Para cada una de las botellas, cada botella sería una población. ¿Por qué? Porque están en un lugar diferente, por lo tanto, ellas se podrían mezclar entre estas si fueran seres vivos y estas entre ellas. O sea que ya, pueda que sean de la misma especie, pero son poblaciones diferentes. ¿Hasta ahí me copian? ¿Me siguen? Sí, Miss. Perfecto. Entonces ahora, calculemos, primero saquemos el dato de qué tan frecuente es cada uno. Si contamos acá, tenemos 8 rojas versus 20, versus 12 blancas. De tal manera que la población total es 20. Y aquí tenemos mitad y mitad. Mitad son rojas y mitad son blancas. La población total en cada una es la misma. Aquí hay 20, aquí hay 20. ¿Cómo podemos calcular las frecuencias? Entonces, una frecuencia se puede calcular en porcentaje o en una proporción, que es un índice de 0 a 1. Sencillamente, y de ahí pues ya sacamos ahorita que hay dos tipos de frecuencias, las alélicas y las genotípicas. Las frecuencias alélicas salen ¿de dónde? O más bien, una frecuencia en este caso sale ¿de dónde? De dividir el número de individuos que tiene un factor en la población total. En este caso sería 8 sobre 20, 40 o 0.4, 12 sobre 20, 60 o 0.6. Esas son las proporciones que podemos sacar de un alelo. Ahorita lo vamos a explicar genéticamente. Lo mismo de aquí, mitad y mitad. En donde la mitad son blancas y la mitad son negras, 50-50%. Fácil, ¿cierto? Ok. Trasladémoslo ahora al tema genético, porque eso era un tema sencillamente de conteo general. Pues eso puede ser genética o puede ser matemática y ya. Ahora me devuelvo a esto. Ojo con esto. ¿Cómo se pueden calcular las frecuencias?
se pueden calcular, espera, porque aquí me debo volver, cálculo de frecuencias. Entonces, para saber las frecuencias me tienen que a mí dar algunos datos. Me pueden dar las frecuencias genotípicas o las fenotípicas. ¿Ustedes cómo diferencian las dos frecuencias? Pues que una es por los alelos y la otra es por el color, digamos en este caso que sería el de las rosas, ¿no? Ah, bueno, entonces, hay tres tipos de frecuencias. Ahí ya explico de una vez ya que me aclara una cosa. Uno es la frecuencia fenotípica, que sería qué tantas veces yo veo, por ejemplo, en este caso, un color. Las frecuencias genotípicas es qué veces, qué número de veces están los homocigotos a las letras, el mayúscula, mayúscula, listo, el la heterocigoto. frecuencia alélica, ¿no? Y la alélica, muy bien, que es únicamente cuántas veces está una Ah, letra sí. y por separado otra letra. Por ejemplo, la mayúscula o la minúscula. Entonces yo puedo sacar tres tipos de frecuencias. Y me tienen que dar algunos datos. Me pueden decir a mí las frecuencias alélicas o las frecuencias genotípicas y yo tengo que desarrollar el ejercicio hasta llegar a la que me piden. Entonces, en A este mí, caso, una pregunta entonces ahí, digamos, Mendel solo podía calcular las fenotípicas, ¿no? muy bien. Entonces, Mendel solo se basó en probabilidades, en frecuencias fenotípicas, porque él no tuvo la opción de mirar, él intuía que había genes, pero ni siquiera los nombró, y menos, él no nombró menos alelo. Eso por eso ya es una genética más moderna que la de Mendel y más Ah, moderna claro, que... pues porque él no podía No, prácticamente. solamente veía o un color blanco o un color rosado, entonces él sacaba las proporciones solamente del fenotipo. Basado en las frecuencias fenotípicas, salen las leyes de Mendel. Fueron ellas. Listo. Entonces, en este caso, se pueden calcular las frecuencias alélicas si tenemos la frecuencia de los genotipos o el número de alelos de una población. Entonces, hagamos un par de ejercicios. Espérate, porque me voy a volver aquí. Espérate, ya les... ¿Hasta aquí qué preguntas hay? Porque ya vamos a pasar a la parte de ejercicios. Me quedan en 8 minuticos, les explico los ejercicios y los dejo como ya con la explicación completa. ¿Qué preguntas hay hasta el momento? Miss, Dime. ¿me recuerdas la definición exacta de fenotipo? Fenotípico, F con F o con G. F. F. Son los rasgos observables, son los rasgos que se observan en una población. Generalmente son tamaños, colores, alturas. ¿Listo? Bien, entonces les voy a compartir. Listo, entonces vuelvo a la presentación. ¿Ya la están viendo? ¿Sí? Ay, espérate porque lo hice al contrario. Quería que vieran la otra. Espérate, déjenme la... ¿Alguna otra pregunta? No, mis. No. No. Bueno, entonces. Sí, entonces ya me quedan como unos 8 minuticos, 9 minuticos, entonces va la última parte. Pro gamers. Espérate porque me embolaté con compartir esta presentación. Compartirla. Listo, ahora sí. Bien, volvamos entonces a los ejercicios de aquí que les quiero mostrar para que no se me vayan a confundir. Listo, vamos a mostrar primero esta. Entonces, basándonos en datos, me pueden dar dos datos. Primero, me pueden decir las frecuencias de los genotipos. ¿Qué me están diciendo acá? Que si yo tengo una población de 100 individuos, el problema me va a decir que 36 son mayúscula, mayúscula M, 48 son heterocigotos, eso puede ser una N minúscula o una N, no importa, y 16 van a ser N minúscula, N minúscula. ¿Qué significa esto? El número de individuos que reportan en un problema, y a eso le llamamos frecuencias de los genotipos o frecuencias genotípicas. Basado en eso, yo puedo calcular la frecuencia, basado en estos números de individuos, yo puedo calcular la frecuencia de genotipos. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Miren, esas serían las frecuencias. Entonces, yo puedo sacar dos datos. Primero, puedo sacar la frecuencia del genotipo. 36 dividido 100, 48 dividido 100, ¿cierto? 16 dividido 100 me da cada uno de estos índices. A eso le conocemos como frecuencia genotípica.
Recordemos que la suma de las frecuencias genotípicas me debe dar 1. Hasta ahí, ¿qué preguntas hay? Fácil. Y a partir de, si yo tengo las frecuencias genotípicas o las puedo calcular, yo puedo sacar las frecuencias alélicas. Esto amarillito es frecuencias alélicas. ¿Qué tan frecuente es el alelo mayúscula solito y qué tan frecuente es el alelo N solito, que es el que estamos analizando en una población? ¿Cómo lo sacamos? Lo sacamos sumando la frecuencia genotípica de MM y aquí solamente la mitad de estas dos. ¿Por qué? Porque acá tenemos la mitad de N y la mitad de M. O sea que la mitad de estos 0.48 serían M's y la otra mitad son N's. De tal manera que yo puedo, desarrollando la fórmula, decir que el 60% o 0,6 de esta población hay alelos M mayúscula y de N hay 40%. ¿Cuál es más frecuente? El M. Pues eso lo puedo ver en los datos, pero la idea es calcular. Entonces, aquí está, frecuencias alélicas. Me hizo una pregunta. Dime. Si, por ejemplo, nos preguntaran la frecuencia alélica de la M mayúscula, sería pues al número de individuos que hay. Bueno, mejor dicho, si nos preguntan la frecuencia alélica de la M mayúscula, sería básicamente el doble de individuos que hay pues en la primera parte de la gráfica y los 48 que comparten. Exacto. Yo la puedo sacar de aquí y luego pasarla acá. Okay. Hay dos maneras. Sacarla de los números de individuos, sabiendo que esos son el doble. Esta es la mitad, sumo y me va a dar lo mismo, me va a dar 60. Listo. Ahora, la que estaba diciendo más o menos Pipe, creo que el que me está haciendo la aclaración, es esta tabla. Basado en el número de alelos. Él quería hacerlo de esta manera. Entonces, tengo los mismos datos, miren, tengo 36 individuos, mayúscula, mayúscula, 48 heterocigotos y 16 con 2 alelos N. Total de la población, 100. Entonces, yo puedo hacer este cuadrito, que es el que más o menos me está diciendo Pipe que haga, aquí se los desglosé más, es, ¿cuántos alelos M hay en esos individuos? El doble, 72. ¿Cierto? ¿Cuántos alelos M hay acá? Pues la mitad sería de todos, sería 48 y 0, en esta hay 0 solamente, de los 120. Obviamente acá yo estoy sumando solamente los M. Eso es un método para hacerlo, ¿no? Y aquí hay 0, N, 48 solo N, y 32, es el doble, NN. Si yo sumo eso me da 80. Eso me permite a mí saber que en total yo tengo 200 alelos porque tengo 100 individuos, ¿cierto? De esos 200 alelos tengo 32 en NN, 96 que están repartidos en este heterocigoto, 96, y 72 en esto. O sea, sería el total de alelos de una población, distribuidos de esta manera, en estas dos columnas distribuidos. Bien, y aquí que estoy mirando la distribución de los alelos en una población. ¿Por qué tenemos que hacerlo ahí? Recordemos que esos individuos todos son diploides. ¿Qué significa diploide? Que por cada alelo, que por cada gen se guardan 2 alelos. Esa sería la característica de un diploide. Bien, ahora, ¿cómo calcular las frecuencias alélicas? Mira, me tienen que dar igual. Pues sencillamente tomo los datos y digo, alelos M hay 120, divido entre 200, me da el mismo 60%. Son dos maneras de hacer lo mismo, dependiendo de los datos que nos den. Lo mismo yo tengo 80 alelos N, de los 200 alelos posibles, o sea que mi frecuencia alélica es 0.4 o 40%. Listo, preguntas hasta acá. Quedó clarísimo, Miss. Listo, entonces, ahora, acá hay unos ejemplos, acá lo mismo, miren, está el tema de las frecuencias alélicas, acá les dejo algunos ejemplos de cómo está. ¿Qué me está permitiendo? ¿Qué me permite a mí analizar? ¿Qué puedo analizar yo? Me quedan 3 minuticos, casi 4. ¿Qué permito? O sea, la genética de poblaciones, ¿qué hace con estos cálculos? Predecir qué. ¿Qué puede predecir con el tiempo? ¿Qué puede predecir con el tiempo la genética de poblaciones? ¿Qué se va a dar cuenta? Puede decidir dos cosas. Jero, ayúdame, por favor.
Si una población, ¿qué? Pues no sé, varía mucho. Muy Es bien, que no si sé una cómo. población cambia o no con el tiempo. Eso es lo que ustedes van a mirar con las hormigas. Ustedes van a mirar si en 5 generaciones la generación cambia o no. Lo más seguro es que ustedes van a intuir que sí cambia. ¿Por qué? Porque hay una de las 5 fuerzas actuando. Y como hay una de las 5 fuerzas actuando, se supone que los alelos y la frecuencia de alelos en esa población va a cambiar. ¿Es claro? ¿Cómo yo me doy cuenta que una población cambia? Porque las frecuencias alélicas de la generación 1, 2, 3 y 4 se van cambiando y eso ustedes lo van a ver en el laboratorio en las tablas de frecuencia, en los histogramas que van a hacer. Bueno, se van a dar cuenta qué alelo aumenta, cuál disminuye. De pronto, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir porque es una relación, es una correlación de 2 variables. Si el uno está en 80, el otro tiene que estar en 20. Un alelo está en 80. Si un alelo está en 50, el otro está en 50. ¿Ok? Por eso la sumatoria de alelos da 100, da 1 o da 100. Ok. Bueno, ahora, si la población está en equilibrio, si no hay ninguna fuerza que la haga cambiar, que es algo hipotético y algo utópico e ideal, debería aplicar el principio de Hardy-Weinberg, El del equilibrio genético, ¿cierto? que es el principio del equilibrio genético. Entonces, como ya me queda 1 minuto y medio, en las diapositivas que siguen, hay otros ejercicios de frecuencias de genotipos y de alelos para que ustedes las miren. Y también les explican paso a paso cómo entender el principio de Hardy-Weinberg. Ustedes nos mandaron una actividad, pero sé que algunos la quieren reforzar. Entonces los invito a que ustedes vean. Y si cualquier cosa hay una pregunta específica, yo la Liz, ¿y recibo antes. cuáles son los mejoramientos? Bueno, al final, acá están los ejemplos. Ustedes van a encontrar aquí varios ejercicios así parecidos a estos. Por ejemplo, dado los alelos, calcule las frecuencias genotípicas y fenotípicas de cada población, de la población australiana, de los indios y de los caucásicos. Ustedes me entregan eso, me lo hacen a mano y me lo mandan a mi correo. Creo que son 3 ejercicios, si no estoy mal. Bueno, ¿quedamos, Listo, chicos? Miss. Gracias. Bueno, chicos, Sí, señor. entonces les agradezco mucho la Gracias a asistencia ti. a esta tutoría. Gracias. Yo les dejo estos recursos. Bueno, para el tema del laboratorio, antes de que se me vaya el minuto, sí, el laboratorio me lo pueden entregar hoy o el viernes. Aplica para noveno A, noveno C o noveno D. Bueno, lo hacen con calmita y bien hecho. Bueno, chicos, bye. Nos vemos. Listo, Miss. Bueno, Chao, un Y abrazo. Gracias, Miss. Chao. ve, no aplica, mis. B no aplica. B no Muy aplica porque bien, es de bueno. Lucho. Es de Lucho. Me da cosa mandar en el curso de Lucho. Chao. Chao, mis. Chao. Ya